La historia de Caín, el primer fratricida según las Sagradas Escrituras, es una narrativa que ha capturado la imaginación y el interés de muchos a lo largo de los tiempos. Su nombre es sinónimo de traición y maldad, ya que fue él quien cometió el primer asesinato de la historia, matando a su hermano Abel. Este acto atroz le acarreó una maldición divina, vagar errante por la vida, marcado por su crimen. Esta historia, que ha sido motivo de curiosidad y estudio, nos lleva a preguntarnos sobre la vida posterior de Caín, sus descendientes y el impacto que tuvieron en la historia bíblica. En este estudio bíblico que les presentamos hoy, profundizaremos en la vida de Caín y su linaje. Antes de continuar, les recordamos suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo video. Nuestra exploración comienza con los versículos 16 al 24 del capítulo 4 de Génesis, donde encontramos una genealogía de Caín, una entre muchas que aparecen a lo largo de la Biblia. A menudo, las genealogías pueden parecer aburridas o irrelevantes, pero encierran un tesoro de significado teológico y cultural. Ellas nos ayudan a entender la línea de tiempo de los descendientes más importantes de un periodo, las relaciones entre distintos pueblos y naciones, y a veces, apuntan a una figura clave en la historia de una nación. Estas listas de nombres, aunque puedan parecer tediosas o difíciles de pronunciar, son fundamentales para comprender el propósito divino en la historia de una familia o un pueblo. Génesis 4:16 al 24 nos relata que Caín, después de ser expulsado de la presencia de Dios, se asentó en la tierra de Nod, al este de Edén. Allí, Caín conoció a su mujer, quien concibió y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad, a la que nombró en honor a su hijo. Esta acción de Caín, construir una ciudad, es significativa porque contrasta con su maldición de llevar una vida errante. La palabra Nod proviene del hebreo nd, que significa errante, lo cual refleja el castigo impuesto a Caín por su crimen. La ubicación exacta de Nod es un misterio. Algunas teorías sugieren que estaba al este del Jordán, mientras otras opinan que podría ser una región en Arabia, o incluso un lugar simbólico representando una vida nómada. El linaje de Caín continuó con Irad, Meujael, Metusael y finalmente Lamec, quien tomó dos esposas, Ada y Sila. De esta unión nacieron Jabal, Jubal, Tubal-Caín y su hermana Naama. Jabal fue el padre de quienes habitan en tiendas y crían ganado, Jubal fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, y Tubal-Caín fue un artífice de toda obra de bronce y hierro. Estas descripciones nos muestran que los descendientes de Caín fueron pioneros en varias áreas, como la música, la ganadería y la metalurgia, contribuyendo significativamente a la evolución de la sociedad humana. A pesar de la maldición que pesaba sobre Caín, vemos que su descendencia tuvo un impacto considerable en el desarrollo cultural y tecnológico. La historia de Caín y sus descendientes es un relato de redención y legado, mostrando cómo a pesar de los errores y las maldiciones, la humanidad puede prosperar y contribuir a la sociedad. Este estudio bíblico nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y la capacidad de superación y aportación a la sociedad, incluso en las circunstancias más adversas. Caín, conocido por ser el primer fratricida según las Escrituras, habitó en la tierra de Nod después de su crimen. Aquí es donde conoció a su mujer, un personaje misterioso que ha llevado a muchos a preguntarse sobre su origen. Al revisar el capítulo 5 de Génesis, descubrimos que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas después de Abel, Set y Caín. Se menciona que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set, y durante este tiempo engendró más hijos e hijas. Esta información es crucial para entender que Caín y Abel no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. En este contexto, es probable que la mujer de Caín fuera una de sus hermanas. Durante esos primeros tiempos de la humanidad, las normas sociales y divinas permitían el matrimonio entre miembros de la misma familia, ya que no había otras opciones para perpetuar la especie humana. Sin embargo, con el crecimiento de la sociedad y el pasar de los años, estas prácticas fueron prohibidas. Caín, al conocer a su mujer en la tierra de Nod, tuvo un hijo al que llamaron Enoc. El nombre Enoc proviene del hebreo y puede interpretarse como dedicado o sagrado. Se cree que Caín eligió este nombre como una manera de ver el nacimiento de su hijo como un nuevo comienzo en su vida, marcada por el errar y la maldición. A pesar de su destino de errante, su hijo podía establecerse y prosperar, lo que llevó a Caín a edificar una ciudad en honor a Enoc.
un acto simbólico de dedicación y un intento de comenzar una nueva vida a pesar de su pasado pecaminoso. Es importante aclarar que este Enoc no debe confundirse con el Enoc antepasado de Noé, quien fue llevado al cielo sin ver la muerte. Con la fundación de la ciudad de Enoc por Caín, vemos el comienzo de la vida urbana, un hito en la historia de la humanidad. Desde entonces, las ciudades han sido centros de influencia económica y cultural, aunque también han traído consigo complejidades y desafíos para el hombre moderno. El relato bíblico continúa con la descendencia de Caín hasta la séptima generación, desde Adán hasta Lamec. Vemos a Irad, Meujael, Metusael y Lamec, cuyos nombres y vidas tienen significados propios. Por ejemplo, Irad podría interpretarse como el hombre citadino, reflejando su vida urbana en contraste con la errancia de Caín. Meujael, cuyo nombre significa abatido por Dios, podría indicar una transgresión y castigo divino, reflejando la influencia negativa de Caín. Metusael, con un nombre que sugiere un carácter violento, muestra cómo los nombres en las genealogías pueden reflejar características o destinos de sus portadores. Esta genealogía de Caín muestra no solo la expansión de la humanidad, sino también cómo las acciones y decisiones de nuestros antepasados pueden influir en las generaciones futuras. Los nombres y las historias de esta línea familiar reflejan un legado de complejidad, redención y continua transformación humana. La figura de Lamec en la Biblia se destaca por ser el primer polígamo conocido en la historia humana. El término polígamo se refiere a una persona que está casada con dos o más cónyuges al mismo tiempo, o mantiene relaciones sexuales con varias personas. El relato bíblico, encontrado en Génesis, nos dice que Lamec tomó para sí dos mujeres, Ada y Sila. Este hecho representa una desviación del modelo original de matrimonio establecido por Dios, que era la unión de un hombre y una mujer en una sola carne. Ada y Sila, las esposas de Lamec, tuvieron hijos que se destacaron en diversas áreas. Ada dio a luz a Jabal, quien es reconocido como el padre de aquellos que habitan en tiendas y crían ganado. Este papel es significativo ya que Jabal no solo inventó las tiendas adecuadas para la vida nómada, sino que también se convirtió en el pionero en el arte de criar y manejar diferentes tipos de ganado, una práctica que le otorgaba riqueza y estatus en su época. Por otro lado, Sila dio a luz a Tubal-Caín, un artífice de obras en bronce y hierro, y a Naama. Los nombres de estas mujeres tienen significados particulares en hebreo. Ada, que significa adornada, sugiere belleza y atracción física. Sila, cuyo nombre significa sombreada, podría referirse a su tono de piel. Naama, que significa placentera, también se asocia con la belleza y el deleite visual. Estos nombres reflejan cómo las mujeres eran valoradas principalmente por su apariencia física en esa sociedad, más que por sus virtudes o carácter. El hermano de Jabal, Jubal, también hijo de Lamec y Sila, es conocido como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Esta referencia a la música nos lleva a un paralelismo interesante con la historia de los ángeles en la tradición cristiana. Se cree que el arcángel Gabriel era el mensajero de Dios y Miguel era conocido como un guerrero. En contraste, el ángel caído, conocido como Satanás, era originalmente el encargado de la música en el cielo antes de su rebelión y expulsión. Esta narrativa de Lamec y sus hijos, y la conexión con los ángeles, nos ofrece una visión de cómo la cultura y la sociedad humanas han estado intrínsecamente ligadas a prácticas y tradiciones que han evolucionado a lo largo del tiempo. Mientras que las figuras de Jabal y Jubal representan la innovación y el desarrollo cultural en la música y el estilo de vida nómada, la figura de Lamec y su poligamia reflejan las complejidades y desafíos morales que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. La relación entre la música y la fe es un tema de gran profundidad y relevancia en la historia humana. La música, según las escrituras y la tradición cristiana, es una creación de Dios, diseñada originalmente para adorarle. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este arte ha evolucionado y diversificado, dando lugar a una amplia gama de géneros musicales. Algunos creyentes argumentan que géneros como el reggaetón, rock, trap y metal han sido influenciados por Satanás, desviando la música de su propósito original de adoración a Dios. Esta perspectiva sugiere que tales estilos musicales no son agradables a Dios, y por lo tanto, los cristianos no deberían escuchar música secular, incluyendo baladas románticas que, aunque puedan sonar atractivas, podrían contener mensajes subliminales. En el relato bíblico, Jubal es reconocido como el primer músico.
Existe una teoría que sugiere que Satanás pudo haber influenciado a Jubal en su música, haciéndola sensual y no agradable a Dios. Se especula que la música de Jubal pudo haber contribuido a la corrupción de la descendencia de Set por parte de la descendencia de Caín. Esto refleja una preocupación sobre cómo la música puede impactar en la moralidad y las acciones humanas. Por otro lado, Tubal-Caín, hijo de Sila y otro personaje bíblico relevante, fue un pionero en el campo de la metalurgia, desarrollando técnicas para trabajar con bronce y hierro. Estos avances tecnológicos fueron fundamentales para la evolución de la humanidad, pero también se teme que hayan sido utilizados para fabricar armas y aumentar la violencia. El conocimiento de Tubal-Caín incluso ha sido relacionado con leyendas antiguas y deidades como Vulcano o Vulcanus en la mitología romana, dios de la metalurgia y del fuego. La figura de Lamec en la Biblia es particularmente interesante. Se le describe como un hombre de pecados, crímenes y arrogancia, y no por sus virtudes. Lamec recitó un poema comparándose con Caín y justificando un acto de violencia como defensa propia. Su historia refleja cómo la naturaleza humana puede distorsionar y malinterpretar las enseñanzas divinas para justificar actos inmorales. Esto subraya la idea de que la humanidad, a pesar de recibir bendiciones y conocimientos de Dios, a menudo los utiliza para propósitos egoístas y destructivos. En resumen, estos relatos bíblicos nos ofrecen una perspectiva sobre cómo diferentes aspectos de la cultura humana, como la música y la tecnología, pueden ser utilizados tanto para el bien como para el mal. La historia de Jubal y Tubal-Caín, junto con la de Lamec, ilustra la complejidad de la naturaleza humana y la constante lucha entre el bien y el mal, la adoración y la corrupción en el desarrollo de la civilización humana. Lamec, una figura de la genealogía de Caín en las Escrituras, es retratado como un hombre sin respeto por la vida humana, evidenciado en su acto de matar a alguien por una herida. Su arrogancia es aún más destacada cuando proclama que a diferencia de Caín, quien sería vengado 7 veces, él sería vengado 490 veces, 70 veces 7. Este comportamiento muestra una degeneración progresiva en la humanidad, donde la autonomía y la desobediencia a Dios alcanzan niveles extremos. La violencia de Lamec no solo se limitó a actos externos, se dice que también fue violento con su propia familia, incluyendo a sus esposas e hijos como Jubal, Tubal-Caín y Naama. Además, hay teorías que lo señalan como el posible asesino de Caín. El poema que Lamec recita se interpreta como una justificación de su asesinato. La descendencia de Caín, incluido Lamec, es retratada como creadora de instrumentos musicales de metal, pero en contraste con el propósito divino original de la música, estos se utilizaban para celebrar conductas pecaminosas. En contraste con la descendencia de Caín, el capítulo 4 versículo 26 de Génesis nos muestra un cambio con el nacimiento de Enós, hijo de Set, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto implica que mientras la descendencia de Caín se alejaba de Dios, la de Set buscaba retomar la conexión con lo divino. El Nuevo Testamento también hace referencia a la conducta de Caín. En 1 Juan 3:12, Caín es identificado como del maligno debido a sus malas y perversas obras. Además, en el Evangelio de Juan 8:39 en adelante, Jesús confronta a los judíos que no creían en él, diciéndoles que si realmente fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. En cambio, los acusa de seguir los deseos de su verdadero padre, el diablo. Este paralelismo entre la conducta de Caín y la de los incrédulos en tiempos de Jesús subraya la enseñanza de que no todos son hijos de Dios en el sentido espiritual. Los verdaderos hijos de Dios se esfuerzan por hacer su voluntad justa y perfecta, mientras que aquellos que no lo hacen son considerados hijos del maligno. Este mensaje es un llamado a la reflexión y al esfuerzo constante en la vida cristiana. Como menciona el apóstol Pablo, a menudo queremos hacer lo bueno pero terminamos haciendo lo malo. Este dilema humano subraya la importancia de esforzarse continuamente en la fe, buscando alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si has encontrado valor en este análisis, por favor, dale like al video y compártelo con tus amigos, familiares y cualquier persona interesada en aprender más sobre estos temas bíblicos. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuras discusiones y análisis. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.